Buenos días a todos. Hemos estado durante estas semanas aprendiendo el cómo ocurren los cambios en nuestra vida espiritual. Cómo ocurren los cambios también en nuestra alma, la influencia que hay tanto del exterior como del interior, y cómo influye todo esto en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de sentir, en la toma de decisiones que hacemos cada día y en cada momento. Vimos un problema muy serio que tenemos desde el principio que empezamos, que es la maldad. Y la maldad es parte de nosotros. El problema principal que tenemos es que no la vemos. No vemos que haya maldad en nosotros, no vemos que haya pecado en nosotros, no vemos que eso sea parte de nosotros y por lo tanto empezamos a ver la maldad fuera de nosotros, en la gente, en la familia, en las personas que nos rodean. Pero es como si tuviéramos un velo que nos impide vernos a nosotros mismos. Por lo tanto, tendemos a juzgar, tendemos a señalar, tendemos a enjuiciar a toda la gente que nos rodea, porque llegamos a considerar que el problema está fuera de nosotros. Y es lo que vimos en un principio. Dios, en su gracia y en su misericordia, hizo una obra a través de Cristo, y esa obra fue el que tú puedas ver la maldad, el que tú te puedas ver a ti mismo, el que puedas ver cómo está tu corazón, cómo está tu vida, y que lo puedas reconocer y aceptar. Y a ese evento tan importante, la Biblia le llama el arrepentimiento. Vimos que el arrepentimiento no es algo que ocurre una vez en la vida. El arrepentimiento es un proceso que ocurre durante toda nuestra vida, porque Dios no saca toda la maldad en un momento de nosotros, sino que lo va sacando conforme la luz de Dios nos permite vernos conforme a su palabra, conforme a circunstancias muchas veces difíciles. Nos vemos cuando estamos en momentos muy críticos en nuestra vida y empezamos a reconsiderar con esa gracia de Dios al vernos y aceptamos ese problema, aceptamos esa condición y queremos hacer cambios, no queremos seguir igual. A ese proceso en el cual ya no queremos vivir de la misma manera, ya no queremos estar centrados en nosotros, la Biblia le llama el arrepentimiento. El arrepentimiento, lo voy a seguir tratando un poquito para que quede claro en nosotros, no es algo que nosotros escogemos, es algo que Dios hace y que establece en ti, es quitar un velo, quitar algo que nos impedía vernos y que impedía que reconociéramos nuestra responsabilidad en decisiones equivocadas o torcidas que hemos tomado en nuestra vida. Vimos también que no solamente vivimos en este mundo solos, sino que hay un tentador desde el principio estado y la Biblia le llama la serpiente, el diablo o Satanás. Este ser espiritual también tiene una influencia directa sobre nuestra vida y coloca lo que es la tentación para que nosotros caigamos en ella y nos separemos de Dios, poco a poco. Lo hace a través de nuestros deseos no satisfechos en la vida y tendemos a querer satisfacer esos deseos y cuando estamos enfocados en nuestros deseos dejamos a un lado las cosas de Dios, que es en el Espíritu. La pregunta es, pues, ¿cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo llegar a tener en mi vida esa transformación, ese cambio, que sea radical en mí, que sea transformacional en mí, cuando realmente ya no quiero seguir viviendo de la misma manera? Y vemos nosotros que muchas veces llegamos a pensar que en cuanto al arrepentimiento es algo que nosotros podemos lograr, es algo que nosotros podemos controlar y que nosotros vamos a decir
¿Cuándo nos arrepentimos? ¿Cuándo arreglo esto? ¿Cuándo arreglo aquello? ¿Cuándo estoy dispuesto a perdonar, pero ahorita no perdono? ¿Cuándo estoy dispuesto a quitar este resentimiento, pero ahorita no lo quito? Eso no es tuyo, es de Dios. El arrepentimiento viene de parte de Dios para con nosotros. Esos cambios que son radicales y verdaderos es la obra de la gracia, del regalo de Dios, que nos da a cada uno de nosotros para que empecemos a movernos en esa gracia. No es por tu esfuerzo, no es por tu habilidad espiritual, es por algo que Dios hace en nuestro corazón, mostrándonos la condición de nosotros. Pero siempre que viene este cambio, que viene esta invitación para que viene del Espíritu de Dios a nosotros y está poniendo ese sentir para tener el cambio, hay por otra parte también una lucha con nuestra naturaleza carnal, en nuestro cerebro. Y esa lucha es con lo que nosotros tenemos, como la Biblia le llama, nuestros pecados y la vida pecaminosa que hemos llevado. Y entonces empieza esa batalla interna, esa lucha interna en nuestra mente. Y queremos pues salir adelante en cuanto a vencer las cosas de la carne, pero la mayoría de las veces salimos fallando, salimos fracasados. Vemos que cuando recibimos una palabra de Dios, cuando tenemos revelación de la palabra de Dios, esa revelación, no entendimiento, quiero que me entiendan en esto, porque muchas veces nosotros decimos, ahora sí ya entendí. No, el cambio no viene de nuestra razón. El cambio no viene porque tocaron tus emociones. Pueden ser tocadas tus razones, pueden ser tocadas tus emociones, pero viene de una revelación, donde la palabra de Dios viene a nuestro corazón y es como una verdad que entra a nosotros, una nueva realidad en nuestra vida, y empezamos a vivir de acuerdo a esa verdad, porque esa es nuestra verdad. Ya no es la verdad de Dios, ya no es lo que dice la palabra, ya no es lo que entiendo, sino es algo mío, algo que está en mí. Y eso es el cambio que produce la palabra de Dios revelada en nuestro corazón. Y nos permite, a través de esa luz que tenemos, ver la oscuridad en la que nos estábamos moviendo, ver las cosas que nos estaban afectando y empezar a luchar para salir de esa condición. Como decía, muchas veces llegamos a pensar que, y he tenido pláticas con personas que me dicen, mira, cuando ya quiero hacer mi vida a mi manera, quiero vivir conforme a mis valores, conforme a lo que yo considero importante para mi vida, y al final de mis días, al final ya, hasta el final, yo me voy a arrepentir y yo voy a arreglar mi vida y me voy a poner en cuentas con Dios y me voy al cielo. ¿Te han platicado eso algunas personas? Lo que pasa es que no entienden. No entienden que el arrepentimiento no es algo que ellos puedan generar. No es ahora yo ya puedo ver mi maldad. Ahora ya puedo decidí ver mi pecado. No, no lo vas a ver. El arrepentimiento es una luz que llega a nuestro corazón para ver mi conciencia, mi condición. Y normalmente hay gente que casi nunca lee la Biblia, pero me sacan el caso de Jesucristo cuando estaba en la cruz. Y había dos hombres a sus lados, uno a su derecha y otro a su izquierda, que también estaban siendo juzgados, iban a ser también muertos, igual que Jesús. Y vemos que me dicen, bueno, así como en su último momento, el que estaba ahí con Jesús, se arregló con Jesús, y todo estuvo requete bien. Mira, vamos a verlo como lo dice la palabra. Dice en Lucas en el capítulo 23, en el verso 40, respondiendo el otro, porque está el que no puede ver la condición de su corazón,
ni quiere reconocer que necesita a Dios en el último momento de su vida, empieza a burlarse de Jesús, empieza a señalar a Jesús, empieza a decirle, pues no, que tú eras el bueno en esto y que podías hacer grandes cosas, pues órale, lo está como queriendo intimidar. Y le responde el otro y le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? ¿No puedes reconocer que es Dios el que está aquí entre nosotros? ¿No hay temor en tu corazón? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos. Está reconociendo este hombre que lo están también crucificando y lo van a matar, porque la vida que llevó fue terrible, que hizo mucho daño, y que entre los hombres hicieron un juicio y que decidieron matarlo, pero que es producto de la vida destructiva que llevó, y lo está aceptando. Mas ningún mal hizo. Y le dice a Jesús, mira, lo primero que hace este hombre, reconoce que está mal, acepta que hay maldad en él, que no es un hombre correcto, que hay un juicio sobre él. Y a ese aceptar, a ese verse, a ese momento de reconsiderar el cómo he vivido, la Biblia le llama arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Ya no estoy peleando con los demás, ya no estoy queriendo justificarme, sino que estoy reconociendo. Y reconoce que Jesús es Señor y es Dios. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo que Jesús es Rey. Está reconociendo que es el Mesías. Está dándole un lugar, le dice, tómame en cuenta, me gustaría estar contigo cuando tú establezcas tu reino aquí en la tierra. Algo ha de haber oído, algo ha de haber conocido de lejos de Jesús, pero ahora está diciendo, acuérdate de mí en este momento tan difícil. Y Jesús le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No entendemos qué es el paraíso, un lugar agradable. Le dice, no vas a morir, no vas a morir. La vida no se acaba aquí. Hoy tú vas a continuar, pero vas a continuar en un lugar que es agradable y vas a estar conmigo. Entonces vemos cómo esa persona está reconociendo y empieza a operar el reino de Dios, empieza a operar Jesús en su corazón, y es lo que pasa en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Empieza a haber un cambio en nuestra mentalidad. Ya no somos dirigidos por lo que antes nos dirigía, el rencor, la envidia, la molestia, el enojo, todas estas cosas que antes nos movían, ya no son los disparadores, sino ahora ver que tengo la posibilidad de moverme en el Espíritu, aunque todavía no vemos qué es eso, pero tengo esa posibilidad y hay un cambio de mentalidad. Ahora el Espíritu de Dios influye en mi espíritu y mi espíritu empieza a proyectar lo que Dios quiere en mi mente. Y esta mente empieza a influir sobre el hemisferio que no habla, el hemisferio derecho, y empieza a tener una influencia, aunque no sea consciente, en mi conducta, en mi inclinación, en mis decisiones y en mi manera de vivir. Me han hecho otra pregunta también con respecto al arrepentimiento. Y me dicen, si el diablo se arrepiente, o si los demonios se arrepienten, ¿Dios los perdonará? Pues Dios es amor, ¿no? Bueno, nos dice la palabra que antes de que Dios se estableciera toda la tierra, todo eso, había un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual había creado sus ángeles. Y no sabemos cómo ocurrió,
Pero sabemos que una tercera parte de los ángeles eran dirigidos por un ángel que estaba en la misma presencia de Dios. Pero en la misma presencia de Dios, con la revelación que tenía este ángel, empezó en su corazón el orgullo, el centrar todo hacia Él, el que Él fuera más importante que Dios. Lo mismo que nos pasa ahora a nosotros cuando el enemigo entra a nuestra vida. Lo que queremos es lo que yo siento, lo que yo quiero y lo que a mí me place. Pero este ser que estaba con Dios, no se le da la oportunidad, no es que no se le dé la oportunidad, sino que dice, tienes lo mejor. Y lo mejor en este universo, tanto espiritual como en el universo físico que vivimos, es el amor. Y el amor es Dios. No somos nosotros, es Dios operando en nosotros. Es la misma esencia de Dios manifestándose en nosotros. Y ese amor que es Dios, cuando empieza a entrar en nuestro corazón, nos transforma. Pero de alguna manera este ángel, que tenía una posición que Dios le había dado, y con ese llamado que Dios le dio para ministrar la adoración y la alabanza, llevarlo todo a Dios, le dio autoridad. Y de acuerdo a su llamado, le dio una dignidad. Y con la dignidad viene la autoridad. No es porque yo quiero ese llamado y porque yo quiero eso, eso lo da Dios. Y con el llamado establece autoridad. Porque yo me muevo en lo que Dios hizo en mí y estableció en mí. Y eso es lo que me da la posición, la seguridad, y eso le llama en la Biblia dignidad. Estos seres, tanto Satanás, que no era Satanás, sino era un ángel de luz, decidió centrarlo todo en él. Y una tercera parte de los ángeles, que son millones de millones, también decidieron centrarse en ellos. Nadie les engañó, nadie les mintió. Fue una decisión que ocurrió en ellos. En el caso del hombre, la serpiente fue la que engañó, la que sedujo, la que puso todas las cosas para que el hombre cayera en la tentación y se separara de Dios. El medio que utiliza el enemigo es la tentación para separarnos de Dios. Pero ellos no fueron tentados. Ellos en su corazón, en su espíritu, decidieron no ser la gloria de Dios, no expresar el amor de Dios, no manifestar la esencia de Dios. Y al separarse de Dios, vino lo que es natural, la oscuridad. Si tú le dices a un ángel, a un demonio que se convierta, que se arrepienta, quiere decir que va a cambiar su espíritu para ahora que el amor sea lo que lo dirige cuando lo ha rechazado. Y cuando tú rechazas algo, tú no estás dispuesto a tener eso en tu vida. Tú no estás dispuesto a hacer eso en tu vida. Por lo tanto, ellos no están dispuestos a arrepentirse. Mira cómo lo dice el libro de Judas. Nada más es un capítulo, en el verso 6. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, que no valoraron, que no defendieron, que no quisieron darle el primer lugar a lo que Dios dijo que ellos eran. Cuando tú no le das ese lugar a lo que Dios te ha dado y lo menosprecias, porque ahora te vas a centrar en ti, estás perdiendo tu dignidad. Cuando uno pierde su dignidad, pierde la autoridad. Cuando yo no sé quién soy en mi casa, estoy perdiendo mi dignidad y estoy perdiendo la autoridad delante de mi esposa, de mis hijos y de todas las personas. Cuando yo no sé lo que valgo en un trabajo o con lo que yo no sé lo que soy en una empresa, no tengo autoridad porque no tengo dignidad. Y no sé cómo me voy a mover con la gente. Me voy a mover con miedo, con inseguridad, con temores, pero porque no tengo esa dignidad.
esa posición que Dios me da a mi corazón. Y dice que ellos no lo defienden. Tuvieron la oportunidad, no sabemos cómo trató Dios con ellos, pero en lo que nos está diciendo la palabra, tuvieron la oportunidad y no quisieron, no estuvieron dispuestos. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a guardar la posición, el lugar que Dios nos ha dado como seres espirituales que también somos? Sino que abandonaron su propia morada. Dejaron el lugar que Dios les había dado, la posición donde Dios los había colocado. Ellos la abandonaron y por lo tanto vino un juicio y dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ya están guardados, ya están confinados a lugares de oscuridad, que son lugares que son prisiones. Esa oscuridad está aquí también en la tierra. Ese ambiente también se presenta en medio de la tierra. Entonces vemos cómo está operando. Sabemos entonces que este mundo en el que vivimos está lleno de seres espirituales, millones de seres espirituales. El que no los veas no quiere decir que no existan. Hay seres espirituales que le llaman la Biblia los ángeles de Dios, y seres espirituales que son los ángeles de Satanás, que la Biblia llama demonios o espíritus inmundos. Y nosotros también somos seres espirituales, pero tenemos un cuerpo, pero no dejamos de ser seres espirituales. Por lo tanto, tenemos una influencia espiritual, ya sea de estos seres que operan en la oscuridad o de los ángeles de Dios, que son 2 veces el número de los seres espirituales que operan en la luz, que operan en el amor. Estos seres que son demonios operan en la oscuridad, en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en la envidia, en todas estas cosas operan ellos. O sea, se mueven, activan, influyen. Los ángeles de Dios operan en la luz y operan para bendecirnos, para levantarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y es como ellos se mueven. Por eso Pablo, que tiene una revelación clara de cómo se está moviendo el mundo espiritual, nos da una recomendación en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el versículo 16. Nos está diciéndole a la iglesia de Galacia, les digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 2 cosas pone Pablo que ve muy claramente. Nos dice y nos invita a cada uno de nosotros que en nuestra vida diaria nos podemos mover por el Espíritu de Dios. Entonces si tú naciste de nuevo y eres una nueva criatura, no solamente tienes esa bendición de tener los ángeles de Dios, pero también los ángeles del enemigo van a estar todo el tiempo queriendo influir sobre tu vida. Pero en esa influencia espiritual está el Espíritu Santo, que nos fue dado. Y el Espíritu Santo está en nosotros y puede operar en nosotros. Y dice que yo necesito moverme, aprender a moverme por lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en mi corazón. Y por eso le está diciendo, andar en el Espíritu, muévete por las cosas que el Espíritu va a poner en ti, empieza a actuar conforme a eso. Y ten cuidado de no satisfacer, siempre voy a tener la necesidad de satisfacer los deseos de mi cerebro, de mi
carne, no, no, le digo cerebro porque la carne ni modo que un pedazo de músculo empiece a tener un deseo, es mi cerebro el que empieza a tener esos deseos. Entonces, estamos viendo nosotros que yo puedo operar o por el mover del espíritu o por querer satisfacer un deseo. Y ese deseo es de la carne. Ahora, ¿cuáles son esos deseos que habla Pablo, que están en mi cerebro y que me impulsan a que yo me mueva en ellos? Y dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué está diciendo? No es nada oculto. Todos nosotros nos damos cuenta cuando una persona está con esos deseos y satisfaciendo esos deseos. Y dice que son adulterio. Empieza el hombre a sentirse conquistador porque no le es suficiente su hogar, su matrimonio, su esposa, o al revés, la mujer no le es suficiente el esposo, su hogar, sus hijos, su matrimonio, y entonces quiere satisfacer el sentirse muy valioso, muy significativo, muy importante, que tiene ese control o ella ese dominio, qué sé yo, y empieza a romperse lo que es la fidelidad. Y dice, eso pasa y eso es terrible. Lo primero, es una de las obras de la carne. Si eres joven y no estás casado, la fornicación. Ese es un deseo, es una manifestación. Yo quiero demostrar que tengo mucha testosterona y que soy muy atractivo para las chicas y les hago el favor a las chicas y entonces me acuesto con ellas. Le llama deseo de la carne y le llama pecado. Y luego le dice inmundicia, lascivia. No, yo no me acuesto, pero le reviso hasta los pensamientos. Y de aquí para allá, de arriba para abajo, y en 3 dimensiones, y no nada más le reviso la imaginación de lo que me imagino que hay detrás de esa ropa. Y me empiezo a construir, bueno, pues está la lascivia, la idolatría. Ay, yo no idolatro figuritas, ni vírgenes y todo eso. No, pero ¿qué tal tu trabajo? ¿Qué tal tu coche? ¿Qué tal las cosas que haces? ¿Qué tal tu persona? ¿Qué tal las obras que dices que son importantes? Y dice, eso es terrible. Hechicería, enemistades, son obras de la carne. No estoy enojado con nadie, nada más que no les hablo. Bueno, la Biblia le llama enemistad. Y luego dice pleitos. Y nos enojamos por los pleitos. ¿Cuántos se han enojado por algún pleito? Bueno, ¿cuántos no se han enojado? Nunca, porque nunca han tenido pleitos. Bueno, todos nos hemos enojado. Pero cuando nos enojamos, muchas veces no son por las palabras que nos dicen, sino por las caras con las que nos dicen. ¿Te has fijado que la cara habla más que las palabras? Así, ¿no? Muévete. Bueno, no está mal la palabra, pero con la cara me estás diciendo lo peor. Me estás haciendo sentir qué pulga, piojo de la pulga. Y entro en unas crisis tremendas porque habla mucho tus caras. Pero como no tienes un espejo y no te ves, dices, solamente le dije, muévete. Caramba. Bueno, eso se llama pleitos, celos, orgías. No se llama orgía aquí, se llama pachanga, intercambio de muchas cosas. La Biblia le llama orgías, contiendas, disensiones. No estoy disintiendo contigo, pero creo que yo tengo la razón. Creo que mi manera de ver las cosas, esa sí es la correcta. La tuya, quiero que te des cuenta
que no es la correcta. Que por esto, espérame, te estoy diciendo cómo son las cosas. No, 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 no. Mira, hay esto. ¿Conoces gente así? Yo todo el tiempo. Necesitamos aprender. Estamos desintiendo, no estamos poniéndonos en los zapatos del otro para poder entender a la otra persona, sino que queremos que la otra persona siempre se ponga en nuestros zapatos, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de ver. Eso es pecado, le llama. Herejías, envidias. Hay envidias. Yo no envidio a nadie. Pero todo el día estás viendo que se puso, que no se puso, cómo caminó, que no se caminó, si se puso de verde, de amarillo, de morado el pelo, si se puso tacones, si no se puso tacones, todo eso, porque se los puso, qué ridi se ve, qué espantosa se ve, que no se da cuenta, todo eso. ¿Cómo se llama? Observación. Observación. No, la Biblia le llama envidias. Envidias. Y eso es como algo que tenemos en nuestra naturaleza carnal. Y luego le dice homicidios, va creciendo, borracheras y cosas semejantes a estas, los amonesto. Como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Tú puedes caer por ignorancia, por desconocimiento, porque pues no sabías, pero si tú sigues practicando lo mismo, el reino de los cielos, el reino de Dios, no va a ser parte tuya, no puede ser parte tuya, porque te estás moviendo en un terreno de oscuridad, un terreno donde los que están manifestándose son estos espíritus, que la Biblia le llama demonios. Entonces ellos van a estar operando. Si nos damos cuenta, Dios en su misericordia, a través del arrepentimiento, es como el parteaguas, el inicio para un cambio de transformación en nuestra manera de pensar. Eso es arrepentimiento, para que sea cambiada nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser. Y esto es dirigido por el Espíritu Santo. Ese es el inicio. Ese es el principio de todo. El Espíritu de Dios se va a mover en nosotros. Esa es la bendición que tenemos los cristianos. Así como hay un mundo espiritual, tanto de ángeles de Dios, el doble, y de ángeles de demonios, que es una tercera parte, también está a nuestro favor y con nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, así como los ángeles de Dios, tanto los demonios como los ángeles de Dios, hablan, se comunican, influyen sobre nosotros. Y el Espíritu de Dios empieza a operar en nuestra vida, nos empieza a hablar, y es importante aprender a hablar lo que el Espíritu de Dios está poniendo en nosotros. Cuando llega el tiempo donde nace Jesús, empieza el Espíritu de Dios a mover a ciertas personas que Dios quería que estuvieran en la presentación de Jesús. Uno de ellos es Simeón, un hombre que nos habla en el libro de Lucas capítulo 2 en el verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Mira, está diciendo que el Espíritu Santo, cuando nos habla y nos pone una verdad de Dios, y esa verdad es algo real que se va a cumplir, le llama revelación. No hay nada oculto, todo es muy claro, por eso se llama revelar, y que nosotros podemos empezar a movernos de acuerdo a esa revelación. Este hombre era un hombre de edad y que por lo tanto Dios le dijo que no se iba a morir, pero le está hablando el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, a lo que lo está moviendo, a este Simeón, vino al templo. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios
te revela. Que el Espíritu de Dios, cosas que van a pasar en tu vida, que todavía no han pasado, te las revela. Y tú sabes que lo vas a vivir. Tú sabes que lo vas a experimentar. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero va a ocurrir eso en tu vida. Eso es una revelación que te da el Espíritu de Dios. Pero también cuando llega el momento de la revelación, el que te empieza a activar, el que te empieza a invitar a que vayas y te muevas para que se cumpla esa palabra que Dios te dio en un determinado tiempo, que para ti fue una revelación, para otros fue información, conocimiento, pero para ti fue una revelación. Es el Espíritu de Dios el que está ahí actuando sobre este hombre. Cuando nosotros nos movemos en el plano, en el nivel de oscuridad, en los deseos de nuestra carne, ahí operan los diferentes espíritus. Por eso nos dice, no satisfagáis los deseos. El deseo aparece por una falta de control de mis acciones. Cuando tú no puedes controlar tus acciones, que no hay el fruto del espíritu de dominio propio manifestándose, y no podemos controlar porque no le permitimos al espíritu que opere en nosotros, sino que me interesa mucho satisfacer un deseo que no se ha podido resolver durante mi vida. Entonces esa falta de control en mis acciones, a nivel inconsciente, no a nivel de nuestra conciencia, empezamos a tener un sentir, una inclinación y es activada ese sentir por una emoción de querer alcanzar, de querer lograr, de querer tener algo, y lo hacemos, para que se me entienda más claro. Este mundo en el que nosotros vivimos ahora está manejado porque se entendió este proceso y lo entienden los que hacen películas, los que escriben revistas, los que escriben novelas, los que venden cervezas o refrescos o lo que sea. El que va a vender hasta cucarachas va a usar este mecanismo. El mecanismo consiste en ponerte algo que no es así como lo más delicioso, lo más agradable. Y nosotros cuando vemos la televisión, se están comiendo un chocolate de lo más espantoso, pero le hacen las caras como que, ¡qué delicia! O la mantequilla. Esta mantequilla, ¿cuándo te metes un pedazo de mantequilla en la boca? Pero ellos se la meten, ¿no? Pues van a demostrar. Y entonces dice, este sabor, por dentro dice, me vomito, pero bueno, este sabor tan delicioso que tiene esta margarina. Y es algo, y entonces están tocando tus emociones para sentirte que tienes algo agradable en el paladar. Y sales con las ganas de comprarte tu chocolatote, cualquiera que sea. Hay uno que le pusieron el nombre de un rey, Carlos V, ¿no? Y sale, porque todos tienen miedo y todos tienen inseguridad, y agarran tus miedos, tus inseguridades, van a ser resueltas, porque va a estar Carlos V ahí formado para pelear contra todos los escuadrones que trae, y entonces te están manejando. Mira, vamos a las películas. Y son películas de amor. Ya sabemos toda la trama, cómo se maneja una película de amor, ¿no? Primero rechazan, se pelean, se dan de cachetadas de todas las cosas. Y pero está la emoción ahí. Y está que sí te quiero, que no te quiero. Pero todos los demás se oponen. Todos están contra ellos. Claro, la princesa y el bellaco. Y están ahí en esa lucha tremenda, ya sea en el Titanic, o ya sea allá en la selva, o ya sea con los indios, o con los chinos, con los que sea. Es la misma trama. Y entonces cuando está sufriendo ella y está llorando ella, voltea en el cine y vas a ver que todos están. Y hasta los hombres calladitos, pues sus lagrimitas le están escurriendo. Y el otro también sufre y todos sufren. Eso es manejar tus emociones a través de estas imágenes. Y después se reconcilian, se enamoran. No se muere,
porque si se muere no tiene mucho poder la película, o la novela no la compran. Pero si acaban requete bien, no todos salen, pero si hasta con la mano chocolatosa, llena de palomas y de todo, pero felices porque te transmitieron eso, influyó eso en ti. Ese mismo mecanismo es el que utilizan estos seres bajos. Ponen dentro de tu persona ese sentir y empiezan a influir que lo necesitas, que es muy importante para que tú te realices, para que te sientas seguro, para que es como comer el chocolate Carlos V, para que te sientas firme en la vida. Pues tú sabes que un chocolate nada, ¿no? Tienes que tener un paladar de niño para saborear esa cosa, ¿no? Por eso digo, cuando ya no como chocolates, por eso ya no me regalan chocolates, pero cuando me cae uno, pues que sea de los mejores, ya que me lo voy a empacar. Y entonces lo voy a disfrutar y mira, de mordidita en mordidita, despacito. ¿Por qué? Porque es algo pero no me produce nada. No hace grandes cambios. No te va a satisfacer algo, eso que estás, pero es un engaño. Esas películas te producen un dolor emocional, o una alegría desbordante, o un coraje y unas ganas de pelear, cuando ves que están dando, hasta tú estás ahí dándole ahí, tirando patadas y haciendo algo, porque te estás proyectando con alguno de los actores. Te están moviendo tus emociones para que tengas un sentir y satisfagas tus deseos. Eso es lo que hacen estos seres. Pero estos seres operan también desde afuera. Ellos perdieron autoridad porque perdieron su dignidad, pero tienen poder. Un poder inferior al que nosotros tenemos. Pero ese poder inferior puede influir sobre un poder superior cuando yo no me doy cuenta lo que están haciendo en mí, cómo están operando, las estrategias que están utilizando. Cuando yo soy ignorante a esas estrategias, a esa manera como está operando, ese poder pequeño empieza a influir en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mis decisiones, en mis emociones, y empiezo a autodestruirme. Ahora, cuando eso es externo y están queriendo interactuar conmigo, pero cuando yo me muevo ya y practico el pecado, cualquiera que éste sea, estoy abriendo puertas. Es como si nosotros fuéramos una estructura llena de muchas ventanitas en 3 dimensiones. Y todo está cerrado porque estamos en la luz. Pero cuando bajamos al nivel de operar, a nivel del pleito, de la enemistad, todo eso, abrimos puertecitas. Y entonces ellos ya no operan desde afuera, entran a mi vida. Y ahora ya están operando dentro de mí. Y de pronto siento un coraje que no puedo controlar. Pero ya no es algo que antes yo podía regular, ahora ya es algo muy fuerte, ya está operando alguien dentro de mí. O siento un deseo desmedido hacer algo en cualquiera de las áreas de mi vida que me voy a autodestruir, y quiero hacerlo y me estoy moviendo ya por puros deseos, porque ellos operan en deseos para satisfacer algo que siento que no es completo y no se ha satisfecho. Y me voy a destruir, y sin darme cuenta, porque estoy de lado eso para mí, porque estoy operando en ese nivel, destruyo a la gente, pero no me doy cuenta que le estoy haciendo daño a la gente. No me doy cuenta que estoy lastimando a las personas. No me doy cuenta porque estoy operando en ese nivel. Puede entrar también cuando estoy en ese nivel de envidias, de rencores, de todo eso. También pueden entrar espíritus de enfermedad. No estabas enferma, no tenías ningún problema, y de repente entra una enfermedad. Llámale, me bajó la inmunidad,
me bajó lo que quieras, pero ya te empiezas a sentir enfermo, literalmente, porque operan así, empiezas a sentir sin fuerzas, sin nada, y empiezan a trabajar, y luego si tú lo crees, si tú lo aceptas, si tú haces como tuyo esa enfermedad y hasta la defiendes, no hombre, se establece como una verdad. Y lo que era todo a nivel espiritual queriendo operar, empieza ya a manifestarse, no porque ellos lo produzcan, tu mismo cerebro ahora ya está generando esa destrucción de tu hígado, esa destrucción de algún órgano, incluso hasta produciendo cáncer. Y nos vamos destruyendo y están operando ellos. Y lo aceptamos. Hay gente que dice, no, estoy muy enfermo, estoy muy mal, y yo ya no sé ni qué hacer, y ya me tomo 80 medicamentos. Bueno, pues así lo crees. No quiero decir que todas las enfermedades son espirituales. Jesús a uno lo sanaba y a otros los liberaba. Y para otros era enfermedad que nosotros le llamamos, pero para Jesús lo veía como una liberación. También ocurre esto cuando de repente tú estás bien y entra un espíritu de muerte, de muerte. Se murió alguien de por ahí, de tu familia, todo eso, y ahora tú no sales, no comes, no quieres vivir. Y un espíritu tan feo que te está queriendo consumir la vida y destruir. Y la gente se aísla, la gente se aparta, la gente no quiere y lo empieza como que a apapachar. En lugar de tomar autoridad que Dios nos ha dado sobre esos espíritus, como que pues me cae muy bien el papel de víctima. Yo digo, pues ¿cómo? Si Dios te dio la oportunidad de sacar toda esa basura de tu espíritu que está influyendo en tu cerebro derecho, que no piensa, que no habla, sí piensa, sí analiza, sí estructura, pero no habla, no se comunica, y después ya que lo comunica al izquierdo por el sentir que tiene, empieza a decir, sí, me siento así, empiezo a vivir, él ya empieza a hablar, ya lo empieza a declarar y lo empieza a hacer suyo. Lo mismo pasa con la esquizofrenia. Lo mismo pasa con la bipolaridad, lo mismo pasa, pero ya le achacamos el problema a los neurotransmisores. Y es muchas veces estos espíritus porque me metí en ese ambiente operando sobre mi vida. Pero también los ángeles de Dios operan sobre nosotros y trabajan con nosotros y son una bendición. Los ángeles de Dios están para ministrarte, ministrar es para servirte y quieren servirte con la finalidad de que tú vivas y cumplas con el propósito de Dios para que te dio para tu vida. Y quieren estos ángeles ir colocando todo para que empiece a establecerse esa bendición sobre tu vida. Estos ángeles de Dios empiezan a trabajar en tu corazón y empiezan a dirigir tu vida. También ellos empiezan a traer y a mover cosas espirituales y empiezan a traer esa bendición hacia nuestro corazón. Mira, vemos nosotros como los ángeles para preparar la venida de Jesús, los que empezaron a ministrar, a hablar, a testificar de que venía el Mesías y a preparar el camino, fueron los ángeles de Dios. Cuando van y quieren establecer y preparar también a María, también es un ángel el que le habla. Y María dice que recibe todo en su corazón, pues ella empieza a tener esa transformación dentro de ella y empieza a meditar, empieza a tomar, a reflexionar sobre lo que la palabra le está dando ese ángel, porque está guardando todas esas cosas en su espíritu, en su corazón, porque son verdades que Dios le está dando a través de un ángel. Entonces los ángeles se mueven
a tu favor. Pero yo no sé por qué a la gente le gustan los feos. Les gusta hablar de los feos, del poder de los feos, de los feos que están. No, hombre, no son tan feos, ni son tan poderosos. Nosotros somos privilegiados como cristianos, porque tenemos el doble de ángeles a nuestro favor, pero necesitamos movernos en la esfera de la luz, en el nivel donde está la luz de Dios, para que puedan operar y nos puedan bendecir. Ellos no se pueden meter en el terreno de estos. Cuando Pedro está encarcelado y no tiene posibilidad para salir y lo van a enjuiciar y lo van a matar al otro día, empieza a orar, a interceder la iglesia. Y viene el ángel de Dios, le despierta a Pedro. Pedro está en el quinto sueño y le dice: levántate, vístete, arréglate porque ya nos vamos. Y el otro pensaba que era una visión, ya no sabía, no podía ver la realidad de lo que estaba ocurriendo. Pasa el ángel y todos los guardas son ciegos ante el paso del ángel y el paso de Pedro. Las puertas de la cárcel se abren. ¿Cuáles son las puertas que están cerradas en tu vida? ¿Cuáles son las circunstancias que se han cerrado en tu vida? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales ha sido muy difícil y no tienes apertura y no tienes esa libertad? Si tú operas con el amor de Dios, en la paz de Dios, en la benignidad de Dios, que ahorita lo vamos a empezar a tratar, ellos empiezan a abrir puertas, empiezan a cambiar situaciones. Pero necesitamos aprender a ponernos con ellos para que ellos empiecen a traer esa bendición a nuestro trabajo, a nuestra vida, a nuestra casa. Y esté ese ambiente de ángeles. Cuando nosotros adoramos con el corazón, con el Espíritu, empieza el mover del Espíritu de Dios en medio de nosotros, y los ángeles de Dios es su ambiente. Por eso cuando la adoración y la alabanza empiezan a meterse en la presencia de Dios, empezamos nosotros a establecer el reino de Dios en este lugar, y los ángeles empiezan a manifestar y empiezan a traer bendición sobre nuestra vida, rupturas en nuestra vida y cambios en nosotros. Pero cuando nosotros no vemos lo que Dios quiere hacer, como viene Jesús y le dice a sus discípulos: miren, es necesario que padezca ante las autoridades, tanto religiosas como las autoridades de Israel. Y voy a padecer y voy a ser crucificado. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, no te acontezca tal cosa. Mira, Jesús voltea, está en un momento difícil, está abriendo su corazón, le está diciendo que va a enfrentar algo muy crítico y muy difícil, que se va a entregar por los pecados de todos nosotros, que va a ser juzgado, y Pedro le dice que no lo haga, que ni siquiera se le ocurra esa cosa. Y Jesús le responde, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿A quién le estaba hablando? A Pedro. Y le dice, quítate. Jesús podía tener el discernimiento de dónde venía esa invitación. La invitación que le estaban haciendo, la pudo ver. Y le dice, quítate de mi paso, Satanás. Las palabras que decían no venían del Padre, no era algo que era el propósito de Dios, sino era el propósito de Satanás. Que no fuera, que no se cumpliera. Le dice, apártate de mí. Y luego le dice, ¿por qué? Me eres tropiezo. ¿Cuándo somos tropiezo? Cuando no estamos bendiciendo a la persona, diciéndole las cosas
espirituales, sino le estamos facilitando el caminito para que sigan las cosas del mundo, en las cosas que le está destruyendo. Y luego le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces nosotros podemos poner nuestros corazones y mirar las cosas de Dios, pero también podemos poner nuestra mira en las cosas de los hombres. Y esto es lo que nos va destruyendo. Todo el tiempo nos invita a perdonar para poder amar. No se puede expresar el amor de Dios en nosotros si no hay perdón. Perdón. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 2, en el verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, que amemos a Dios por encima de todas las cosas. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también los perdono. Porque también yo lo he perdonado, y si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué perdonar? ¿Para qué expresar el amor? Para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando yo sigo enojado, voy a buscar venganza. Voy a buscar cómo esa persona hacerla sentir que no vale. Y la falta de perdón está abriendo para que yo me mueva a nivel de oscuridad, y en ese nivel siempre empiecen a operar el pecado que hay en mi corazón, y el enemigo empiece a trabajar en mí para que no gane ventaja, para que no vaya delante de nosotros. Perdona. Y a veces nosotros decimos, es que no se merece el perdón. No, quiero que sepas, nadie se merece el perdón. Nadie. Perdonamos por amor. Así como tú fuiste perdonado por Dios por amor, no porque merecieras algo de parte de Dios o hicieras algo para Dios, sino por amor te perdonó. Por amor perdonamos nosotros y estamos dispuestos a quitar todo lo que había en nuestro corazón para con esa persona. Cualquier pecado que nosotros es una violación al diseño que Dios estableció para nuestra vida. Cuando nosotros nos divorciamos, es algo contra lo que es el matrimonio. Cuando no aceptamos la dignidad y la identidad que tenemos como hombres o como mujeres, y se pervierte esa dignidad y esa identidad, nos convertimos en homosexuales. Nos convertimos en querer el mismo sexo y vivir y aceptarlo. Y eso es lo que nos va destruyendo y va quitando la paz, va quitando el amor, va generando todas las cosas que hay en la carne. Mira, los espíritus inmundos o los demonios operan en un terreno y siempre operan en el mismo terreno que se les ha dado lugar. Hay lugares donde tú vas a pasar y siempre va a haber accidentes en ese lugar. Choques, muertes, agresiones, todo eso en el mismo lugar. Y ese lugar siempre quiere volver a tener un poder. Fíjate dónde se juntan los que venden la droga. En las colonias donde antes ese enemigo tuvo un lugar, como acá cerquita, del Juárez, al ladito. Y desaparecieron. Oramos, intercedimos y desaparecieron. Pues otra vez necesita la intercesión de la iglesia para orar y se vaya todos esos espíritus de ese lugar, porque son territoriales, son como seres geográficos. ¿Por qué digo esto? Nos habla la Biblia de un hombre que le llaman el Gadareno y que estaba lleno de miles de demonios. No 4 ni 5, sino miles. No sabemos y no nos dice la palabra cómo fue su vida antes de esto.
No nos dice cómo vivió ni qué hizo, no nos dice nada, solamente ya nos habla cuando ya ellos tomaron gobierno y ya Él no tiene autoridad sobre ellos, y los únicos que ya se expresan a través de esta vida, siendo la vida horrible de este hombre y la vida de todas las personas que estaban a su alrededor. Estos operan sobre todo en los lugares oscuros, les gustan los cementerios, les gusta también operar en los hospitales, les gusta operar en lugares donde hay muchísima religiosidad. Ahí operan, ahí se mueven, ahí empiezan a trabajar. Bueno, este hombre empieza a autodestruirse y toda la gente le tiene miedo. Pero cuando llega Jesús, les dice que salgan de este hombre. Y ellos le ruegan y le dicen: déjanos entrar en los cerdos, no nos saques de este lugar. Este lugar geográfico es nuestro, no nos saques. Y Jesús les dice: no ha llegado tu tiempo, déjanos seguir operando en este lugar. Es lo que le dicen. Y ellos se van a los cerdos se mueren, pero siguen en esa zona geográfica. Cuando tú aceptas que en tu casa siempre haya problemas, discusiones, pleitos y todo eso, pues necesitas orar, necesitas interceder para sacar todo lo que ellos han querido durante mucho tiempo establecer y operar sobre tu casa, tu colonia, el lugar donde tú vives. Y se necesita empezar una intercesión para romper toda esa opresión que estamos teniendo. Porque Dios nos dio autoridad, porque nos podemos mover a esos niveles y los ángeles de Dios están para establecer el reino de Dios en todos esos lugares. Cuando una autoridad política que ha sido influenciada por los medios de comunicación, porque el enemigo va a utilizar lo más bonito que tiene, los artistas, el cine, el teatro, y a través de ellos van a presentar la perversión, el pecado como algo deseable y agradable. Y nuestros políticos van a permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Cuando hace eso una autoridad política, abre puertas muy grandes en el mundo espiritual. A todo lo que ellos permiten es una guerra contra la iglesia y contra la palabra de Dios. Por lo cual necesitamos nosotros prepararnos para estar quitando eso y sea sacado de nuestra nación. Mira, vemos cómo el pueblo de Dios fue sacado con un propósito de Egipto. Y cuando salen con un propósito, Dios siempre los está cuidando, les está dirigiendo, les está dando de comer, nunca les faltó el agua, la ropa nunca envejeció, tuvieron todo lo que necesitaron. Y les dice: es tiempo de ir y tomar la tierra prometida. No sabían pelear, era con las estrategias de Dios, era con las armas de Dios, era con el poder de Dios. Pero ellos están acostumbrados a nunca usar un arma, ni siquiera las de Dios. Pero les dices que les he dado la fe. Les he dado la fe en mi palabra, la palabra que le estaba diciendo: id y quitar a todos los que están en esas tierras, porque yo se las he dado. Dios nos está diciendo que cuando nos da una promesa, ya está la promesa, pero no es tuya hasta que tú no te muevas en ella, hasta que tú no actúes en ella. Pero si tú no la crees, si tú no la haces tuya, ¿cómo puede ser eso parte tuyo? ¿Cómo puede operar eso en tu vida? Necesitamos nosotros caminar. Y Josué y Caleb dijeron: es que nosotros podemos más que ellos. No porque seamos más, no porque tengamos más estrategias, sino porque Dios está con nosotros. Y ellos ya no tienen la protección, ya no tienen la cobertura, pero no estuvieron dispuestos a moverse por el Espíritu. Se movieron por su carne, en un nivel bajo, miedos,
enojo, violencia, y no pudieron entrar. Y por eso dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 7, por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, acaso de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, no están definidos, no tienen una postura y no han conocido mis caminos. Por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando que cuando yo no tomo una postura de actuar conforme a la palabra de Dios y creer la palabra de Dios, entonces se abre esa inseguridad y digo: no, pues ahora sí me gusta esto, pero después no me satisface, ya me cambié de chamba, y no me gusta la colonia, esos vecinos están re feos, ya me cambié a otra colonia, no me gusta la congre, ya me fui a otra congre, y andas pero brincando de todo, pues no estás definido. Y es lo que está diciendo: no sean como esa generación. Dios es un Dios que trata con generaciones. Y dice, todos ellos divagaron, no tomaron una postura, no decidieron definirse de si iban a moverse conforme a la verdad de Dios o no lo iban a hacer. Dice, por lo tanto, dice, después de yo bendecirlos, después de yo sanarlos, después de yo levantarlos, después de darles todo lo que necesitaban, no estuvieron dispuestos a actuar conforme a lo que yo puse para con ellos. ¿Cómo ocurre el cambio? Voy a dar un inicio nada más. Dice que es por medio del Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo me puedo mover en el Espíritu? Me dice que el Espíritu opera en mí porque yo soy como una rama que está unida al árbol, que es Cristo. Y como toda rama, no tengo vida por mí mismo. La vida la recibo de esa vid, de ese árbol. Que lo que va a producir la vida de Jesús a través de mí es un fruto, y le llama fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo va a empezar a trabajar y operar en mí. Ahora, no dice, Pablo lo quiere explicar como algo natural, para que nosotros lo entendamos. Y dice que como opera el Espíritu Santo, para que nosotros podamos expresar lo que Él quiere poner en nosotros, es como un fruto. ¿Cómo son los frutos? Bueno, para que haya un fruto tiene que haber arbolito. Y luego tienen que salir las ramitas. Y después de las ramitas salen los frutos. Pero no siembras hoy la semillita y al otro día ya tienes un arbolote lleno de mangos de Manila, que a mí me encantan. Y entonces ya el otro día, y todo el año le cayeron mangos de Manila, todo el año. Ya pasaba por ahí, sas mangazo que me daba, y decía yo, ahora sí voy a poner el negocio. Pues no, es un proceso, ¿me entiendes? Tu vida y el operar del Espíritu Santo no es de la noche a la mañana. Es algo que ya puso Dios en ti, porque eres un cristiano, eres un hijo de Dios, eres una persona que has creído la verdad de Dios, y el Espíritu de Dios ya puso en ti ese fruto. Pero a veces a ese fruto no le da mucha luz, poquita. Pero es un fruto, es una semillita. Y esa semillita puede ser una bellota. Me gustan las bellotas porque dan unos arbolotes grandototes. Y puede ser que la semillita estuvo ahí y arriba había un edificio, una piedrota grandota. Pero de alguna manera le empieza a caer agüita. Y por un agujerito, un poquito de luz, un poquito de luz. Y esa semillita, ¡pac!, abre. Por afuera nada está pasando.
Pero el proceso que está teniendo la semillita es interno, no es externo. Y la semillita empieza a crecer. Y empieza a crecer. Tú dices, no hombre, nunca, este concreto o esta piedra jamás la vamos a mover. Y de repente, ¡prac!, se rompe la piedra. Y tú dices, órale, ya le crecieron las raicitas a la semillita. En la colonia donde vivo hay un parque donde hace años pusieron varios arbolitos y pusieron para que camináramos las personas. Y caminabas plano en esos caminitos. Pero los arbolitos han venido creciendo. Y debajo de ese cemento grueso que tiene, a lo largo, pues ya pasaron las raicitas y ahora ya están quebradas todas las estructuras de cemento y ahora tienes que andar subiendo y bajando y subiendo y bajando. Bueno, está bonito para los niños, pero ya no es igual que antes. Tú corres ahí, te vas a caer. ¿Por qué? Porque no se detiene. Lo que Dios hizo en ti no se va a detener. Quizás tarde, porque poquita luz, ¿no es cierto? Pero vas a crecer. Porque es el Espíritu de Dios y va a empezar a manifestarse. Entonces, el crecimiento es gradual. Eso tenemos que entenderlo. No crece, no crece. Y a veces yo lo veo con los papás. El papá, chaparrito. La mamá, más bajita que el papá. Y el niño, pues chaparrito. Y se queja, no crece, no crece. Hay que darle hormona del crecimiento. Bueno, pues trae una naturaleza así, pero va a haber crecimiento dentro de su crecimiento genético que trae. Igual tú vas a tener el crecimiento dentro de la genética de Dios, no la tuya, de Dios en ti. Y es algo que nadie puede evitar, es inevitable. Eso que va a hacer el Espíritu de Dios se va a cumplir. Recuerda, es algo que ocurre en tu espíritu, es algo interior, pero crece con simetría. Yo nunca he visto una manzana que de repente le salió un chipotote por acá y acá tenía la mitad forma de manzana. No, crece como manzana. Y la pera sale como pera. ¿Cuántos han visto un plátano con una forma de manzana por acá? No, crece en esa forma en la cual se le dio para que se expresara. Entonces ese fruto siempre se va a manifestar, porque somos una semilla que Dios sembró en nosotros. Ahora, todos sabemos que hay estaciones, y nos lo está diciendo, es un fruto, y hay estaciones. ¿Cuándo se da los mangos? ¿En primavera? No, ¿verdad? ¿En invierno? Tampoco. ¿En verano? En verano y otoño, ¿no? Acá. Y ahora ya hasta los congelan para que todos tengamos mangos todo el año. Pero se dan los mangos. ¡Ay, qué delicia! ¿Cuántos les gustan los mangos de Manila? Ay, a mí me encantan. Yo digo, híjole, Señor, gracias por estos manguitos. Y cada que me como un mango le digo, Señor, gracias, 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 gracias. Y hasta lo chupo y lo chupo el huesito, porque qué rico que sabe el manguito. Pero vas en diciembre y están pelones los árboles. Ni una sola. Y luego empiezan a salirle donde va a salir el manguito, y vienen los nortes y le dan unas peladas tremendas. Luego ya está saliendo el frutito y otro norte, y los que no estaban bien agarrados al suelo. Pero, ¿qué te quiero decir? No siempre va a estar lleno de gozo. Hola, ahí viene el gozoso. No, va a haber momentos en los cuales no andas en ese gozo. Va a haber momentos en los cuales no andas con esa paz. Pero conforme va creciendo el árbol, cada vez su fruto ya no es tan chiquito. Cuando es chiquito está insipidito el fruto. Pero cuando ya está maduro el árbol, no, hombre, da unos mangos deliciosos. O la fruta que te guste, los da deliciosos. Y cuando te lo comes dices, ay Señor, qué delicia. Igual, cuando la gente prueba de ti ese amor, quiere estar ahí contigo.
dice, invítame otro cafecito, ¿no? Invítame otro cafecito porque, qué sabroso lo pasé. Oye, me siento muy bien. ¿Y por qué? Porque estás para bendecir, para servir, para ministrar a la gente. Y por eso Dios nos dio el fruto, no los frutos, el fruto, dones y talentos para servir a toda la gente. No nada más a la iglesia, sino a toda la gente. Para que toda la gente conozca de Cristo. Entonces ahora vamos a ir aprendiendo que si tenemos una lucha y si hay una guerra, pero no me voy a enfocar en la guerra con los de aquí abajo, sácate de aquí chamuco, vete de aquí chamuco. No voy a estar invirtiendo mi vida para pelear, no soy el cazafantasmas. Soy un hijo de Dios y voy a estarme moviendo en un nivel de autoridad, con la dignidad, en el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. No un llamado que me están sugiriendo, no, el llamado que hay en mi corazón. Porque el llamado Dios lo da, porque esa va a ser mi dignidad, con lo que yo sé que estoy con un propósito en esta tierra, para bendecir y para servir a la gente. Y todo lo que Dios nos ha dado, lo vamos a usar para servir. Y los ángeles se van a estar moviendo. Mira, hemos visto cómo Dios ha operado en nosotros. Hemos visto que hubo un tiempo que nos dio diamantes, ¿se acuerdan? Muelas de oro. Nos bendecía Dios. Está bien, yo digo, qué padre que nos avienten diamantes, qué suave. Pero hay algo más, que es más valioso que cualquier diamante, que es más valioso que cualquier oro. El amor, la paz y el gozo. No hay comparación con esto. Cuando tú te sabes pleno, te sabes completo, porque tienes eso de parte de Dios y está operando eso en ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer. No permitas que esas voces sean las que definan tu condición de salud, que esas voces sean las que decidan en dónde vas a trabajar, que esas voces que no son de Dios, sino que la voz del Espíritu Santo que te habla. Y mira, le habló los ángeles a José cuando se tenía que mover con María, en sueños le hablaban. A Jacob también en sueños le hablaban. Y decían, este es el lugar donde está Dios operando. Que Dios te va a dar sueños. Dios te va a mostrar las cosas, te va a revelar su palabra, te va a ir poniendo, métete en las cosas de Dios. Declara la palabra que Dios te ha dado. Empieza a caminar en esa revelación que tú has tenido. No estableces tú los tiempos, Dios establece los tiempos. Pero es un tiempo muy especial que estamos viviendo como congregación para movernos en un medio espiritual. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. No pierdas la oportunidad de lo que Dios quiere establecer. No lo pierdas. Es cuando viene la voz de Dios y yo endurezco mi corazón. Digo, no, es mejor esto, es mejor aquello, esto me satisface, esto es un deseo que tuve desde chiquito. Pues ya estás grandecito. Ya estás grandecita para seguir con tus deseos. ¿Cuántos tuvieron deseos de tener, porque no tuvieron esos juguetes, un trenecito de esos que se movían? No, ustedes no. Yo sí. Unos primos tenían su trenecito. Siempre nos llevaban de invitados y decían, no toquen, nada más ven. Y veíamos el trenecito, sacabas tu humito, ni siquiera prenderlo, nada. ¿Ya lo vieron, niños? Sí, les gustó mucho. Bueno, vámonos de la recámara, no vaya a ser que lo descompongan el trenecito. Y me quedé con esa frustración, trenecito, un deseo. Me compré un tren y ni siquiera lo he armado. Ya me di cuenta que ya crecí. Ya no eres niño, ya eres un adulto. Deja de vivir por deseos y empieza a vivir por propósito. Tienes un llamado muy fuerte. Dios puso algo muy grande en ti. Esta congregación se va a levantar con un mover del Espíritu tan fuerte en tu corazón y en tu vida para tocar y servir a miles de personas.
y Dios nos está preparando. Vamos a orarlo. Padre, gracias. Gracias por este privilegio que nos das, por esta oportunidad tan grande que estás poniendo en nosotros, de vivir movidos por tu Espíritu, de oír tu voz, de establecer tu reino. Y tú has mandado miles de ángeles que están a nuestro servicio para que todo lo que tú has establecido se cumpla, y que nadie va a quitar lo que tú ya declaraste. Y Señor, solamente yo necesito creerlo. Yo necesito creer cómo estos ángeles tuyos están a mi servicio, están para hacer tu voluntad. Cuando yo me muevo conforme a tu voluntad, Padre, y quiero vivirlo así, quiero caminar así, quiero quitar la vieja mentalidad y de vivir en la oscuridad, y ya dejar de darle un lugar a estos espíritus que han operado mucho tiempo en mí. Pero quiero que salgan todos ellos de mi vida. Yo sé que tú me lo vas a enseñar y nos vas a mostrar, y vamos a ser libres y sanos para hacer una vida llena de tu Espíritu para cumplir nuestro propósito. Te damos gracias y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si necesitas o requieres que oren por ti, está el grupo del abrazo del Padre que pueden interceder, orar y bendecirte.